Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Cuando la policía llega, lo que encuentra es un cúmulo de cientos de cadáveres apilados en estados bastante riesgosos. Eran cada que estaban uno encima de otro, en escritorios, en el baño, en estas carrozas. Empiezan a abrir las urnas y dicen, creo que es o arena para gato, porque hasta la fecha no se sabe, o es arena quizás de otro cuerpo que no es humano. Ahora es la incertidumbre de saber si lo que estaban entregando eran los de sus familiares o no. No contaba ni con cámaras de refrigeración y que los hornos no servían y que llevaban al menos 2 años sin servir. Un cadáver no puede decir, me están dando un trato indigno, aunque pasa muchísimas veces. Como bien dices, por eso ya la ley es tan clara. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde, a partir de historias reales, exploramos el sistema de justicia. En esta sección, la de noticias, abordamos un hecho noticioso que implique un tema de interés público y que nos permita analizar desde la perspectiva jurídica aspectos que estimamos que son relevantes o de interés público. Por eso en esta sección nuestras personas invitadas son colegas con las que tratamos de analizar estas noticias de manera jurídica. El día de hoy vamos a hablar de este macabro hallazgo que ocurrió hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, y por el cual supimos que 381 a 383 cadáveres, en principio ese era el dato que se manejaba, habían sido encontrados en condiciones sumamente denigrantes, y tiene esto muchas implicaciones. Por eso te agradezco que hayas aceptado venir a platicar con nosotros de este tema. Está conmigo la licenciada Eren Trujillo, abogada penalista. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabi. Un tema bastante interesante y que va a generar seguramente mucha indignación. Y no es para menos. Lo que supimos, un día nos despertamos en las noticias con este hallazgo de terror, por el cual supimos que en un crematorio que operaba con permisos estatales, no es un crematorio irregular, no es como estos lugares que también se han descubierto de manera cada vez más frecuente, crematorios clandestinos, en donde se encuentra a personas apiladas y enterradas para poderlas borrar de la tierra. No es ese lugar, este lugar tenía permisos para operar, y lo que supimos, las primeras noticias, lo que daban cuenta es que una persona, un vecino de ese lugar, se acercó porque vio un vehículo tipo carroza funeraria o fúnebre, en donde vio un cuerpo que ya no tenía vida, y al acercarse además se da cuenta que hay un olor fétido. Eso motiva que llame al 911, y cuando la policía llega, lo que encuentra es un cúmulo de cientos de cadáveres apilados en estados bastante riesgosos y tristes también, ¿no? Para la mirada de la sociedad, de sus familias. Sí, sin duda, Fabi. Bueno, el 1 de julio del 2025 es cuando se encuentra toda esta escena de terror, ¿no? Donde pensarías que solamente en la pantalla grande lo vemos y en la realidad no pasaría. Y sí pasa, y sí pasó. La escena era por demás escalofriante porque afortunadamente aquí la fiscalía tuvo a bien en cuidar que no se filtran las imágenes ya explícitas como tal, pero como bien mencionas, eran cadáveres que estaban uno encima de otro, en escritorios, en el baño, en estas carrozas.
hasta ahorita, primero se mencionaba que habían sido en total 381, luego 383, hasta la actualidad son 386 cuerpos. Sin embargo, pues bueno, al momento en que llega el área correspondiente, la fiscalía, se dan cuenta que pues esto tenía ya muchos años, Fabi, donde de inicio se manejaba que quizás desde el 2020 se han hecho actualizaciones de la propia investigación, que ha sido a partir del 2022 a la fecha, y en donde pues empieza toda esta situación de alarma para todas las familias, porque las familias que contrataban a funerarias, porque hay que aclarar que no contrataban directo al crematorio, eran 6 funerarias que actuaban de manera subrogada. Entonces, el crematorio, a través de estas funerarias, era como brindaba el servicio. Entonces, a través de los medios y a través de este hallazgo, las familias dicen, ah, caray, mi papá, mi mamá, cualquier familiar, pues tomó este servicio y tuvo cremación. Entonces, se dan cuenta las familias a través de los medios de comunicación y empiezan a rascar y ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente cuando a ti te entregan una urna, Fabi, pues no la abres y dices, voy a verificar si sí es o no. Y aunque la abrieras, ¿cómo sabes que realmente las cenizas son las que te están entregando? Tú confías en el servicio que te están brindando. Entonces, estas familias empiezan a abrir las urnas y dicen, creo que es o arena para gato, porque hasta la fecha no se sabe, o es arena quizás de otro cuerpo que no es humano, o es arcilla, o es cemento. Y empieza, pues obviamente, la fiscalía a trabajar toda esta investigación. Es por demás indignante porque esto implica para mí una doble revictimización, porque estadísticamente las personas mueren más por no situación natural que por temas de enfermedad. El mayor porcentaje es por enfermedad o muertes violentas. Muchos de estos cuerpos, Fabi, tenían aún la etiqueta del hospital. Por eso es que quizás algunos se van a poder identificar. Pero creo que las familias que ya tenían un avance o un proceso de, no sé, un acompañamiento de duelo, implica 10 veces más regresar, porque ahora es un doble duelo y ahora es la incertidumbre de saber si lo que estaban entregando eran los restos de sus familiares o no. A mí me escandaliza recordar como ese momento en donde se da a conocer la noticia y te haces como muchas preguntas, ¿no? Como en un país puede existir un lugar que probablemente no sea el único en donde hay un crematorio que tiene permisos para operar de manera oficial y prestar este servicio, en donde lo que sabemos es que por un periodo de 2 o 3 años no hicieron lo que tenían que hacer, que era cremar los cuerpos. Y esta escena, antes de seguir con esto que tú comentas, me parece que nos tendría que llevar a prestarle más atención, porque lo que no nada más es cadáveres, cuerpos apilados en condiciones sumamente insalubres, muchos en reducción esquelética, muchos también mezclados con fauna nociva, con roedores, con desechos, con una total indiferencia por parte de las personas encargadas de prestar un servicio. Y esto nos lleva a este otro ámbito de cómo convivimos con los cadáveres. Y hay muchas cosas que habría que ir viendo a lo largo de esta historia. Y es que en principio, como se presentó la noticia, era como un crematorio que opera de manera irregular. Así es. ¿no? Como si fuera nada más una falta administrativa. Y esto tiene muchos problemas de entrada, el que creo que deja de manera muy superficial un problema mayor, que es el de las víctimas. Así es. ¿no? Y el trato que tienen que recibir los cadáveres como sujetos de derecho y no como objetos. Entonces estamos ante un problema que en principio parecía nada más un problema administrativo,
o sanitario, porque hay que decir que para que un lugar como este pueda prestar sus servicios requiere contar con permisos de la Secretaría de Salud. La materia del manejo y disposición final de cadáveres, además de ser un tema legal, pues también tiene una implicación sanitaria y hay obligaciones a cargo de la Secretaría de Salud para supervisar las condiciones en las que se presta este servicio. Entonces, de entrada, ahí sabemos que hay omisiones por parte de las autoridades encargadas de hacer este servicio o esta función de control y de supervisión. No se supervisó porque lo que dicen los testigos, los primeros, o sea, eso se supo en el día 1 prácticamente, lo que decían trabajadores de lugares que trabajan en lugares cercanos en donde operaba este crematorio, es que por lo menos durante 2 años nunca salió humo, ese horno no trabajaba. Entonces también hoy sabemos que este lugar no contaba ni con cámaras de refrigeración y que los hornos no servían y que llevaban al menos 2 años sin servir. Y esto pues nos lleva también a amplificar lo que hay que ver con esto, porque también las primeras noticias es ya detuvimos a 2 personas, al dueño de la funeraria y a un empleado. Y ya están detenidos y van a tener que responder, pero el sujeto de personas, el grupo de personas involucradas tiene que ampliarse, porque aquí hay autoridades omisas o negligentes en el ámbito sanitario que no hicieron lo que tenía que hacer. Y luego está pues el tema, el shock inicial para las víctimas, que son los familiares de las personas que pudieran estar involucrados, ¿no? Y hay todo un despliegue de personas, la Fiscalía habla de más de 1,500 personas que fueron en estos primeros días a decir, aquí están nuestras cenizas y nuestro familiar puede ser uno de los que está, puede ser uno de esos cuerpos. Sí, justo fíjate que la propia abogada de estas personas ya detenidas, que ahorita vamos a entrar bien al tema del marco jurídico, pero es importante señalar esto porque ella refiere 2 precedentes. En su defensa ella dice, pero ¿por qué lo vas a llevar de carácter penal? Si esto es administrativo. Digo, híjole, colega, con todo respeto, ponte a estudiar, ¿no? Pero bueno, ella lo que refiere es que en 2020 habían hecho una supervisión, habían encontrado 15 cuerpos apilados de este mismo crematorio y que solamente les fijaron una multa administrativa. 2022, 5 cuerpos en las mismas condiciones y solo multa administrativa. De ahí a la fecha, o sea, la actualidad, no habían hecho supervisiones. Entonces, la autoridad fue omisa desde el minuto 1. Bueno, para empezar, las licencias para poder poner un crematorio. No es como pongo un puesto de tacos aquí afuera. O sea, es toda la operatividad y logística que requiere un crematorio. De entrada se otorgaron las licencias. De entrada fueron omisos al momento de la supervisión, incluso al ver la propia autoridad que estaban estos cuerpos apilados. Entonces, entendemos que hay por parte de la autoridad acciones y omisiones como servidores públicos que tienen que ser castigadas, no en ámbito administrativo y en un carácter penal. Y propiamente, pues, todos los delitos que ahorita vamos a mencionar. Y sí, como bien refieres, pues, hay demasiadas personas que han acudido. Hasta la fecha iban 1,200, 1,400 personas, 700 actualmente que ya estaban como en este proceso de quizás si es mi familiar, otras que se habían descartado. Hay 27 cuerpos, Fabi, con pulseras de hospital, que ya mencionamos, 181 cuerpos a los que se le está dando un tratamiento de rehidratación, porque por las condiciones en las que están, aún y cuando existe un tratamiento tanatopráctico, que es lo que hacen las funerarias, pues las condiciones del clima, más la fauna, pues
generaron que estos cuerpos van a ser más difícilmente que se puedan identificar. Entonces, ¿qué dice Servicios Periciales? Pues vamos a echar mano de todo lo que podamos a nivel de ciencias forenses para ver qué rescatamos. Entonces, hay 181 cuerpos rehidratados, 61 que ya se identificaron y se individualizaron, pero pues sigue habiendo un resto de cuerpos que aún están en esta parte en la que ¿qué va a pasar? Y ojo, las cenizas que se intercambiaron, porque hay testimonios, que ahorita vamos a hablar de eso, dices, ok, científicamente estaba diciendo un perito que no hay manera ahorita de saber químicamente si lo que entregaron era ceniza de otra cosa, si es ceniza realmente de un cuerpo, que es bastante complicado, que van a ver la posibilidad de que se alleguen de otro equipo de peritos que quizás sí cuente con la tecnología, quizás a lo mejor aquí valdría la pena pedir apoyo internacional, como en otros casos que hemos visto que México recibe apoyo, si tú no cuentas con la tecnología que deberíamos o la infraestructura, pues hacerlo, porque entonces ya identificas los cuerpos, ya tienes, pero ¿y las cenizas? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sabes? Entonces, sí o sí tiene que llevarse, y por eso están detenidas estas personas, porque no solamente es de carácter administrativo, como refiere la colega, esto es de carácter penal. Totalmente, y habría que decir que no solamente están involucradas, o no solo está involucrado este crematorio, que para mí esto es como muy importante y es ampliar el zoom de todos los sujetos involucrados. No solamente es el crematorio, no solo son las autoridades sanitarias que fueron omisas, negligentes, corruptas, lo que sea que se determine que corresponde a lo que les toca, son también las funerarias. Porque hoy, 10 días después de estos hechos, lo que sabemos es que hay malos manejos también de las cenizas y de la entrega, y esto le toca a las funerarias. Entonces, es un ecosistema que reúne a este otro conjunto de personas que trabajan con los cadáveres. Y habría que decir que en términos de la Ley General de Salud, los cadáveres no son objetos, son sujetos de derecho. Hay una extensión de la dignidad que hace que las normas exijan que los cadáveres tengan que ser tratados con dignidad, con respeto y con consideración. Y esta Ley General de Salud pues es la que establece un grupo de delitos relacionadas con conductas que pueden contravenir estos principios y otro tipo de conductas que están tipificadas como penales. Entonces, lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos días es esta noticia, un crematorio que no cremaba los cuerpos, y eso nos ha llevado y hay 2 detenidos y están acusados por ocultamiento y por conservación de los cadáveres. Y tenemos a familiares que empiezan a llegar a la fiscalía y a decir, pues ahora tengo dudas. Y entonces esto multiplica la carga de trabajo que tiene que hacer la fiscalía, porque por un lado tiene que encontrar la identidad de los cadáveres, y por el otro, pues las familias que legítimamente dicen, ahora no sé si lo que tengo ni siquiera sé si son restos humanos, ni a quién pertenecen. Entonces esto aumenta el trabajo de la Fiscalía de una manera considerable, que habría que ver hasta dónde alcanza, porque en efecto hoy sabemos que ya se logró establecer que son 386 cadáveres, que 213 son hombres, que el resto son mujeres, pero también hay 8 que no se ha logrado determinar si son hombres o si son mujeres. Y a mí me gustaría decir algo en relación a los servicios periciales de la Fiscalía de Chihuahua en particular, porque es un lugar que ha sido una referencia. Esta área de servicios periciales ha sido una referencia a nivel nacional e internacional en materia de identificación de personas. Tú mencionabas ahorita la técnica de rehidratación de cuerpos. Esta, aunque es una técnica que existe dentro del conjunto de las ciencias forenses desde hace muchos años, en particular hay un cirujano médico odontólogo que trabaja en el área de servicios periciales de la Fiscalía de Chihuahua desde hace muchos años, que durante mucho tiempo estuvo
haciendo investigaciones para poder rehidratarlos con mayores posibilidades de lograr que se dibujaran otra vez las huellas dactilares y los tatuajes de los cuerpos. Hay que considerar que Chihuahua es un estado que por su ubicación geográfica pues tiene zonas desérticas en donde se alcanzan altas temperaturas y esto acelera el proceso de momificación de los cadáveres. Muchos de los cuerpos que fueron encontrados en este lugar tenían ya este estado de momificación. Muchos eran también reducciones esqueléticas nada más. Entonces, este trabajo que empezó a hacer este médico y que hace, creo que como 10 años, logra perfeccionar la técnica, rehidratar cuerpos, obtener estas características que se necesitan para poder tomar información que permite identificar a las personas y luego además lo hace también, acorta los tiempos, pero aún así el tiempo y los recursos que se necesitan para rehidratar un cadáver pues no son breves. Entonces este trabajo va a requerir todavía de mucho tiempo, de muchos recursos y esta área de servicios periciales también habría que decir que es la primera que en su momento generó una base de datos que podían ser compartidos con otras bases de datos. Este es un trabajo que no logra terminar de concretarse a nivel país y que es muy importante. Y también ha recibido esa área de servicios periciales, esta fiscalía, reconocimientos porque el trabajo de sus expertos permitió generar avances en materia de migración de información, de datos genéticos o forenses, y esto es importante porque no necesariamente quizá todos los cuerpos que están que fueron encontrados en este lugar pertenecen a personas que viven en este lugar. Entonces habría que decir también que afortunadamente para este caso existe una fiscalía con un área de servicios periciales que tiene más de 15 especialidades, que está trabajando para poder encontrar la identidad de estos cuerpos. Sí, fíjate que sí son unos másters en tema de ciencias forenses y como bien dices, Chihuahua, justo por la criminalidad y este proceso histórico que ha vivido de violencia, pues se han especializado y se han preocupado. Pero también, ¿qué pasa aquí, Fabi? Que obviamente quitas este recurso que deben tener otras víctimas para enfocarlo en que se pudo haber prevenido, en donde la fiscalía aquí propiamente no tendría la necesidad de estar agarrando de todo su equipo de peritos para decir enfóquense a esto, que obvio sí es necesario, pero entonces ¿qué va a pasar? Porque no deja de haber delitos en Chihuahua. Entonces, todo tu equipo lo vas a implementar ahorita y vas a sobrecargar de trabajo a los peritos, vas a sobrecargar de trabajo a los ministerios públicos, cuando la autoridad estatal, esta omisión grave, tuvo que haberlo prevenido. Y no lo hizo. Y ahorita sí quieres que todo lo fiscalía la resuelva cuando fiscalía no tenía carpeta de investigación y noticia criminal. Entonces aquí hay que dividir un poco la parte en la que no es culpa de fiscalía. Fiscalía está echando mano de todos sus recursos y como bien dices, con estos peritos expertos de antropología, antropometría, de análisis de ADN, de todo lo que se requiere, porque no es nada más, identifico un cuerpo porque creo que era mi mamá, porque traía la ropa con la que yo me acuerdo que se veló, ¿no? Pero en el caso de ellos, pues no se sabe, pero bueno, se va a echar mano de todo este equipo de peritos y los vas a sobrecargar de trabajo cuando no habría la necesidad. Fíjate que estaba viendo testimonios pues muy tristes de todas las familias, seguramente son igual de lamentables, pero dos en particular. Uno donde decía una chica, cuando yo abro la urna, veo que trae 2 etiquetas mi urna. Haciendo el análisis, pues veo que una pues pertenecía a otra persona que afortunadamente conozco y medio se podía intercambiar, que creo que yo tengo las cenizas de tu mami o de tu papi. En otras había esta etiqueta donde decía otro nombre, pero esta persona a la que le dieron las otras cenizas ya se había ido a Durango. Entonces se hizo un relajo, se hizo un caos, porque apenas las personas empezaron a abrir y muchas ni siquiera traían etiqueta.
Y esto también es parte de las funerarias. Las funerarias ahorita, Fabi, están suspendidas, en teoría, y están en calidad de, es que yo también soy víctima, a mí también me engañaron, no, perdón. Pero si tú estás prestando un servicio como funeraria, tu mínima obligación es ver que el crematorio que tú estás contratando, subrogado, se verifique que está dando el servicio adecuado. No hago caso omiso y asumo que sí están prestando Ahora, me llama mucho la atención que también el abuso en precios, Fabi, porque sí va hasta los 40,000 pesos, una cosa así, del servicio funerario que se prestaba, y abusar y lucrar de esa manera con la muerte, sabiendo que muchas familias no tienen la posibilidad de contratar otro servicio y tardaban muchísimo en entregarles los cuerpos para la cremación. O sea, no se preocupen, las familias pues nos iban a meter al crematorio para verificar que estuvieran refrigerados, entonces los engañaron de muchas maneras y aquí se da una cantidad de hechos delictivos que sí están dentro del Código Penal y que, insisto y reitero, no es solamente un carácter administrativo, Fabi. No, y habría que ver que son dos grupos de trabajos que se requieren. Por un lado, el tema de la identificación de los cuerpos, que está a cargo necesariamente de la Fiscalía y de su área de servicios periciales, ¿no? Y que tiene que disponer de todos los especialistas que pueda, sabiendo además lo que decías, que la comisión de delitos en la entidad no se suspende por este caso y que esto puede repercutir también en la calidad o en la celeridad con la que se resuelvan otros casos. Además de que Ciudad Juárez pues es tristemente una de las ciudades más violentas del mundo, no solo del país. Y entonces ahí eso nos va a llevar después a otro tema que habrá que ver cómo se resuelve, porque esto pudo haber sido evitable, como tú bien dices. Si la autoridad sanitaria hubiera hecho su trabajo, pues no hubiera sido posible que un crematorio pudiera acumular y ocultar cadáveres. Entonces, ese es por el lado de la Fiscalía, el trabajo que ya está haciendo, que no es tan rápido. Hoy, unos días después, más de 10 días después, lo que ha encontrado con este equipo de especialistas del que estamos hablando, pues es que solamente, y digo solamente para el volumen de cuerpos con los que están trabajando, se ha logrado identificar plenamente a 6. A 6. La última noticia de la Fiscalía es ya estamos en condiciones de entregar 6 cuerpos. Y ya pudimos rehidratar e identificar 12 huellas dactilares impresas de un conjunto de 386. Y ya empezó el proceso de rehidratación de otros 133 cadáveres. Entonces, eso está por un lado. Pero luego está el tema de todas las personas, y ahí no son 386 urnas, porque mucha gente que tiene sus urnas y sus cenizas no sabe si son las de su familiar. Entonces, hay por otro lado todas estas familias que están yendo también a la Fiscalía y donde les dicen, analícenme mis cenizas. Sí. Y hay todo un trabajo para poder vincular el origen de esas cenizas, y también hoy sabemos que necesariamente tienen que estar involucradas las funerarias. ¿Cuántas? Pues eso es lo que tiene que determinar la investigación. Porque en paralelo a todo este trabajo de identificación y de toda esta parte forense, pues hay que ir avanzando la acusación y la investigación ministerial para poder llegar a juicio. Y en ese juicio, entre otras cosas, yo creo que se tendría que ver quién tiene que pagar por todo esto. En términos no solamente económicos, también hay quien desde la parte forense dice necesitamos ayuda, pero no solamente para identificar estos cuerpos, también ayuda psicológica, para poder ayudar a las familias que van a tener que vivir un segundo duelo, y además toda esta incertidumbre con la que están lidiando todas estas familias que dicen, yo no sé si lo que tengo es cenizas humanas y es mi familiar, porque lo que tú comentabas ahorita de ese caso es el testimonio de una mujer que dice que pues ella pensó que tenía las cenizas de su padre, y cuando abre la urna se da cuenta que viene el nombre de una mujer y logra identificar a los familiares de esa mujer y sabe que es la mamá de otras personas. Y esas personas dicen, yo no puedo abrir mi urna porque esa urna se enterró o se depositó en algún lugar, en otra entidad
del país, entonces tienen que ir a buscar eso. Pero luego está todas estas familias que están yendo a las funerarias y a otros crematorios. Ya apareció otro crematorio en donde el dueño de ese crematorio está haciendo una verificación contra sus registros de los cuerpos que ahí sí se incineraron. Y entonces este crematorio dice, yo sí le ponía una etiqueta, que es el caso del nombre de las cenizas que tenía esta mujer que pensó que correspondían a su papá. Y entonces hay un grupo de casos en donde dice, bueno, pues yo sí le ponía a las bolsas la etiqueta con el nombre, y entonces eso puede ser, pero no hay quien ahorita le pueda dar certeza a todas esas personas de que en efecto siquiera es posible saber si son cenizas humanas. No sé si tú viste algunos testimonios en donde van personas con sus cenizas y con su dolor a decir, díganme si esto corresponde a cenizas humanas. Es que desde como lo veas, Fabi, esto es violencia. Se piensa que porque ya el familiar, en este caso yo no sé también qué otro uso le pudiera haber querido dar el dueño, porque a mí me brincan muchas cosas. Para mí no solamente se me acumuló el trabajo como él lo refiere en su declaración o en su entrevista inicial, sino que le querías dar de uso, pero es violencia desde cómo tratas un cuerpo post-mortem. Siguen siendo un ser humano. O sea, por el hecho de que haya fallecido, haya perdido la vida, no significa que pasa a ser un objeto. El dolor de la familia, la incertidumbre, el coraje. Es que si nosotros que lo vimos nos llena de coraje, imagínate las familias abriendo, como bien dice, sus urnas y veía un padre de familia que al momento de abrir la urna de su hijo dijo, miren, creo que es hasta cemento lo que me entregaron. Y entonces, pues la fiscalía ahorita, de entrada, precisar que son víctimas indirectas, que jurídicamente se les da esa calidad desde el momento que se encuentra este hallazgo, y obviamente las víctimas directas, que ya son personas fallecidas. Entonces, ¿qué tiene que hacer Fiscalía? Apoyos de asesoría jurídica gratuita, en caso de que no tengan abogados, que está escuchando que muchos despachos están sumando de manera gratuita para apoyar. A la parte psicológica especialista, Fabi, tanatología, psicólogos forenses, por el shock postraumático, por todo lo que implica psicológica y emocionalmente. Y aquí, ojo e importante, dijiste algo fundamental, ¿quién va a pagar por esto? Estamos hablando de una reparación de daño que tiene que ser integral a las familias, que esto es cuando se llega ya a una sentencia condenatoria firme. Pero para mí, y les estoy dando tips, colegas de allá que van a apoyar, y si quieren apoyar, apoyen bien, sin fin de querer enriquecerse de esto, pero que las familias sepan, Fabi, que pueden reclamar un daño patrimonial al Estado. La omisión que hizo el Estado al no verificar implicó como consecuencia esto. El Estado está obligado a reparar por su cuenta a las víctimas con independencia de la sentencia condenatoria y lo que tenga que pagar este crematorio. El 4 de julio ya se les vinculó a proceso, decía el fiscal Jáuregui que pues obviamente era prisión preventiva justificada, esto es obvio por el tipo de delito, y poder decir, bueno, obvio para los que somos abogados, ¿no? Es obvio por el tipo de delito, abrieron 6 meses de investigación complementaria. Esto significa que en 6 meses van a integrar pruebas Fiscalía, van a aportar pruebas y la defensa. Y hasta 1 año para el cierre ya por completo de esto. Hay 2 figuras aquí importantes penales, que es la parte del fuero común y el fuero federal por parte de la Ley General de Salud, en donde incluso, decía el propio fiscal, desgraciadamente hay delitos que no están nominados como tal para este tipo de cosas, y ojo, aquí legisladores tendrían que poner precisa atención en decir todo el maltrato que hay post-mortem para estas todas situaciones que pasan. Entonces, estamos hablando de 2 tipos penales, sumado al fraude, que seguramente se va a acumular, más todas las omisiones por parte del Estado. Entonces, estamos hablando que ahorita hay 2 detenidos, pero se tienen que sumar
más carpetas, donde existan más detenciones, donde exista más acumulación de procesos y no solamente sean estos 2 tipos penales y las víctimas pues puedan tener justicia, que es sentencia condenatoria, Fabi, y una reparación de daño integral, mínimamente. Y por parte del Estado, por sus propias negligencias y omisiones, pero también habría que ver cómo repite contra las funerarias y contra el crematorio, porque ellas sí cobraban. Así es. Por eso no nada más, a mí desde el principio cuando decían es que son delitos sencillos, no, yo creo que se tienen necesariamente que sumar muchas otras conductas que son constitutivas de delitos, sí o sí, porque creo que si algo ha quedado claro en los últimos años es que hay una extensión de respeto y de dignidad que se vuelve en el bien jurídico tutelado de muchas disposiciones que ha generado nuevos tipos penales. Entonces, no están todas las respuestas nada más en este artículo de la legislación penal de Chihuahua y en 2 incisos para poder resolver este caso. Yo creo que es un caso que se va a tardar mucho tiempo porque de entrada se requiere que se puedan completar los trabajos de identificación. Ese trabajo de identificación va a sumar necesariamente unos meses. Y yo insisto, es el trabajo de identificación de los cuerpos, pero también luego está todo el demás trabajo vinculado y ver hasta dónde se puede identificar o establecer algún tipo de veracidad o precisión respecto de las cenizas. Y ahí son más de 386, porque no hay una correlación ahorita directa de quiénes son. Solamente hay 6 cuerpos que han sido plenamente identificados. De otros se tienen algún dato de identificación, pero no se ha logrado establecer a qué familias corresponden. Y esto habría también que tomarlo con cuidado, nada más de ocultaban y no incineraban. No sabemos qué más hay. Así es. En otros asuntos, en otros precedentes, igual lo platicamos un poquito más adelante, este tipo de conductas ilegales en los crematorios también implican otras conductas, como por ejemplo, sustracción y venta de órganos. Hoy están en un avanzado estado de descomposición, ¿no? Y de degradación, y algunos en condiciones también complejas porque sí tuvieron trabajos de embalsamamiento. Pero entonces no necesariamente van a ser solamente estos 2 grupos de delitos los que se tengan que investigar. Tiene que haber más. No se puede aceptar nada más. Es que se descompusieron los hornos y no podíamos cremar y entonces se fue juntando el trabajo. Hay mucho más que tiene que ser parte de esta investigación y que tendría que llevar a vincular necesariamente a más personas y de poner más delitos. Sí, justo fíjate que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya se pronunció de manera muy estricta y no dudaría, y podrían hacerlo, las familias, llevarlo incluso hasta la Corte Interamericana y una vez más se pronunciaran en contra de nuestro país, no precisamente por algo bueno que hacemos en cuestión de la muerte como tal, ¿no? Por otro lado, también, como bien refieres, sabemos que el uso que se le da a la muerte, lucrar con ella, puede ir incluso a lo mejor a sectas, ciertos grupos de sectas muy fuertes que ocupan huesos, gente incluso no muy bien de su cabecita, que colecciona cadáveres como tal, que es fascinante para ellos el decir, compro un cráneo, cuánto me cueste. O sea, todo este lucro indebido que se le da a la muerte, para mí también se despliega de estas conductas, porque yo insisto, no es, se me acumuló el trabajo, Fabi, en la oficina, tengo un montón de papeles. A ver, eran seres humanos que ya habían perdido la vida. No puedes argumentar esa excusa. Perdón, yo espero, de verdad, porque no se va a filtrar a la audiencia, espero que no, pero que el juez se haya pronunciado severamente con esta colega, cuando ella dijo, pero solamente era de carácter administrativo, porque estamos hablando que toda la ley que protege a las familias y a las víctimas directas es tratados internacionales, Fabi,
Constitución política, Ley General de Víctimas, obviamente reglamentos, obviamente Código Penal, Código Nacional. Entonces, como bien refieres, no te puedes limitar solo a lo que dice el Código Penal cuando hay pronunciamientos internacionales en cuestión del trato hacia la muerte. Entonces, aquí hay que poner puntual atención. También me gustaría que se siguiera dando voz a estas víctimas, porque de pronto cuando empiezan los plazos de investigación complementaria, pues tiende a disminuir la noticia, tiende a disminuir la nota porque está el plazo de investigación, pero esto empieza apenas. Entonces, las familias tienen todo el derecho legítimo de exigir el esclarecimiento a la verdad, y que la Fiscalía aquí sí ya está obligada expresamente a dar avances a la investigación puntual y cabalmente. Sí, por eso hay que tomar con mucho cuidado estas Sí. noticias iniciales de ya hay 2 detenidos Sí, pero y ya se catearon y se está buscando información Sí. y los delitos son estos. No, quizá esta sea nada más la punta del iceberg. No lo sabemos. Por eso se tiene que investigar, porque puede, además de haber esto que es el ocultamiento y no darles destino final, está también el tema de la venta posible Así es. de o de huesos o de partes, y por el otro lado no puede dejar de tomarse en cuenta esto, que ellos sí comercializaban, o sea, sí cobraban. Sí. Hay engaños, hay estafas, hay también datos que dicen que algunos de los cuerpos tenían todavía puesta la ropa con la cual se hizo el servicio funerario, y eso te llevaría a otro grupo de conductas y a otro tipo de personas, y a las funerarias necesariamente, y a toda esta verificación que tenían que hacer como parte del servicio que prestan, de asegurarse que lo que estaban entregando era pues las cenizas carbonizadas de las cenizas de estas personas que requirieron el servicio. Entonces hay que ver, vamos a ver cómo se lleva esto. No necesariamente tiene que ser un juicio largo, un multijuicio. Un multijuicio donde se acumulen carpetas de investigación, donde se vayan sumando procesos y detenidos y responsables. Yo insisto, para mí las funerarias no son víctimas, son corresponsables y tienen un grado de omisión gravísimo aquí. Entonces, esa postura de soy también víctima, no, me gustó mucho también que muchas funerarias se están solidarizando y dicen, oigan, pues si ya encuentran a su familiar, yo les puedo dar el servicio de manera gratuita para concluir ya esta parte, ¿no? También veía comentarios que decía la gente en las noticias, pero ¿para qué quiere la ceniza? Pues ya es ceniza. Es el respeto que México le tiene a la muerte, muchas veces, que incluso, Fabi, le rendimos tributo cada 1 y 2 de noviembre, donde vemos estos altares tan bonitos que incluso a nivel internacional nos aprecian tanto, esta parte en la que cada uno en lo que cree, en lo que sienta que es su familiar, pues si tú le quieres hablar a las cenizas, pues es tu decisión, es tu libre albedrío, eso no se debe juzgar, es el respeto que se tiene a decir, esta es la urna donde está mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, mi hermano. Entonces, evitemos también con esta parte de revictimización constante, ¿no? Pero pues si está muerto, pero si son cenizas, pues es su familiar. Afortunadamente tú no estás en esa posición ahorita donde tengas que ir a pararte, a formarte horas, porque tu familiar no sabes si te lo entregaron o no, si está dentro de todos estos cadáveres que encontraron. Entonces, tengamos respeto por la muerte, Fabi. Yo creo que aquí también sería puntual señalar, pues, esta crisis, ¿no? A nivel mundial. ¿Tú lo verías así, Fabio, a nivel nacional, de esta crisis forense, esta parte del respeto o no que se le da a la muerte? Yo creo que hay 2 ámbitos que conviven, y uno está de la parte moral y ética, de cómo nos relacionamos con los cadáveres. Y aquí entran todas las creencias y una parte muy sensible de la vida de las personas, que es cómo despedimos a quienes nos acompañaron en esta vida, y quienes forman parte de nuestros cariños, y el derecho que tienen las personas a, conforme a sus creencias, poder dar destino final a un familiar o a un ser querido. Y eso podemos decir, ok, entra dentro del ámbito de los derechos morales y dentro de un ámbito ético. Pero
aún y con las convicciones y creencias que cada quien tenga, hay un ámbito legal que no puede ser eludido ni puede ser subestimado. Y en ese otro ámbito, en el de la legalidad, los cadáveres tienen un tratamiento legal. Así y por es. tanto hay obligaciones de cómo proceder con ellos. Entonces también esta parte legal sí tiene una dimensión sanitaria, sí, que hace que todo el debido manejo de cuerpos hasta su destino final tenga como bien jurídico tutelado pues la sanidad, ¿no? Hay muchos riesgos asociados al manejo de un cuerpo, pero también está otra parte relacionada con este concepto que es el concepto central para algunos de los derechos humanos, que es el de la dignidad. Así es. Y hay una extensión que acompaña a las personas incluso cuando pierden la vida, y es a ellos y a sus familiares, y por eso no solo las leyes generales, no solo la Ley General de Salud y las leyes estatales en materia de salud establecen estos principios que son rectores para cómo nos tenemos que relacionar con los cadáveres desde un punto de vista legal, que es las tres cosas que ya decía: respeto, dignidad y consideración. Y eso impone cargas. Y estas cargas o estas obligaciones no solamente son nacionales. Hay compromisos internacionales, compromisos éticos que México ha suscrito y que implican que los cuerpos sean tratados conforme a ese estándar de actuación. Entonces, aquí incluso es irrelevante lo que alguien piense respecto de la muerte o no. Desde el punto de vista de las autoridades, por eso también existen estos servicios relacionados con el destino final y muchas alternativas que hay para que las familias, de acuerdo con sus creencias, convicciones, valores, puedan acompañar hasta el último momento posible a sus seres queridos. Entonces, esta otra dimensión hace que no estemos hablando de cualquier cosa. Los cadáveres no son objetos. Así es. Y sí, existen estas personas. Una de las cosas más escalofriantes que escuché cuando vi el asunto de este crematorio en Estados Unidos, en donde también pasaron cosas atroces, es que decía el dueño de este lugar: son cenizas, esas personas ya no están, ¿a quién le importa? Pues no. No son objetos. Yo creo que la obligación social, de política pública, de política criminal, nos involucra a todos, Fabi, a todos absolutamente. Desde crear conciencia de un respeto por otro ser humano o por otro ser vivo, en vida y en muerte. Y aquí no importa si tú estás trabajando en un CEMEFO, en una morgue, si tú tienes a cargo una funeraria, si tienes a cargo un crematorio, no importa, porque tienes en tus manos algo que para mí es tan vulnerable, Fabi, porque un cadáver no se puede quejar que está siendo maltratado. Un cadáver no puede decir, me están dando un trato indigno, aunque pasa muchísimas veces. Como bien dices, por eso ya la ley es tan clara, ¿no? Donde incluso sabemos que hay prácticas tan fuertes como la necrofilia en muchos escenarios, donde juegan con cadáveres, donde hacen total mal uso de estos cuerpos, de la muerte, de la falta de respeto a otro ser humano que tiene un nombre, porque estas urnas, Fabi, no son urnas nada más, no son cenizas, tienen un nombre y tienen un apellido y tienen familias. México, pues desgraciadamente se ha caracterizado ahorita, desde hace muchos años a la fecha, por un alto índice de violencia, Fabi, lo que implica que existan más grupos colectivos de mamis buscadoras, pronunciándose también diciendo, oye, ¿qué trato le estás dando al cuerpo, no al hallazgo? Donde vemos también madres que están dolidas por las muertes de sus hijas o hijos de manera violenta. Y si encima de eso
los matas nuevamente. Entonces, ¿qué está pasando como sociedad, Fabi? ¿Qué estamos haciendo como seres humanos? Insisto, sea a lo que te dediques, sea lo que sea que hagas, si tú tienes a cargo o estás cerca de la muerte, debe tener un respeto absoluto y dignidad. Yo me acuerdo que, pues, obviamente en la universidad llevé una materia que se llama medicina legal. Nos hacían ir, obviamente, a necropsias y estar constantemente cerca de cuerpos. Y en su momento que también tuve la oportunidad de hacer prácticas con médicos forenses, yo me acuerdo que les daba mucha risa a los médicos así de, ¿tú por qué les hablas a los cadáveres, Ere? Y yo, para mí es un respeto, desde ver la etiquetita que tenían y decir, ejemplo, te llamas tal, que yo no los tocaba, ojo, a mí me dictaban, y entonces los médicos empezaban y peritos empezaban a intervenir, pero yo sí decía, fulana de tal o fulana de tal, vamos a determinar tu causa de muerte, porque para mí, Ere es una persona que aunque ya no tiene signos vitales, tiene un nombre y tiene una familia, es mamá de alguien, es hijo de alguien. Obviamente prohibidísimo el tema de que cuando yo tuve pasantes y las llevaba a ver, es prohibido tomar fotografías, prohibido estar jugando, tengan el respeto absoluto hacia la muerte como si fuera una persona en vida. También está la parte de hospitales, Fabi, que de pronto nos olvidamos el mal uso y maltrato que también reciben los cuerpos en el área de patología. Entonces es todo un mal uso que se le da a la muerte en cuanto a lucro, en cuanto a abusar, en cuanto a muchas cosas donde de verdad es preocupante y debemos crear conciencia. El problema creo que también es que son hechos de naturaleza oculta, porque insisto, como el cuerpo no se va a quejar y no va a presentar una denuncia, las familias están en este duelo, ya sea por una causa de muerte violenta o no, lo que menos a veces haces es verificar el cuerpo de tu familiar, que a lo mejor sería una práctica que podríamos empezar a hacer, pero muchos delitos no dejan marca, muchas malas prácticas no dejan huella, hacen mal uso tras bambalinas y así entregan a los cuerpos, Fabi. Yo diría, desde el punto de vista legal, el hallazgo, el macabro hallazgo de los cuerpos de este crematorio, Plenitud, es un asunto de derechos humanos. Así es, 100%. Desde la perspectiva legal no hay otra. Es un asunto de derechos humanos y así tiene que verse. En el 2021 nombraron a un nuevo relator de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales y él dijo una frase que me parece que tendríamos que tener presente cuando estamos hablando de la muerte y de cadáveres, y es que la protección y el respeto a los cadáveres es lo que nos hace humanos. Es lo que nos puede distinguir, pues, de otras especies. Y entender que esta protección es una extensión de este concepto de la dignidad, creo que ayuda a entender por qué este hallazgo es algo más que un desorden administrativo o que una falta o que una negligencia o que un descuido de que alguien no verificó que alguien hiciera su trabajo. Estamos hablando de mucho dolor que involucra a muchas familias y que hay que seguir este caso también en su vertiente legal para ver cómo se procesa todo este costo además adicional económico y psicológico para las familias ante los tribunales. Hay que ver y acompañar, y esto va a tomar tiempo y meses, no va a ser rápido, hay que acompañar cómo la Fiscalía va tejiendo la participación de todas estas personas que sí o sí están involucradas, y hay que ver cuántas personas más, por qué conductas específicamente de todos los que hasta ahorita sabemos que pueden estar involucrados y que son más que 2 personas. Sí, por supuesto. Y habrá que ver la condena. Se habla de que pueden ser sentenciados a 17 años de prisión. ¿Qué opinas de esto? Es que mira, como aquí, fíjate, son 2. Fuero común es muy baja la pena porque es de 2 meses a 6 años. Entonces, muchas veces los jueces no necesariamente tienen que poner la máxima, son criterios. Pero en cuestión de federal, sí la pena máxima son 17.
Entonces, estamos hablando que se les pueden sumar las dos. Evidentemente, no van a salir. Pero ojo, aquí no es nada más una sentencia altísima. Pero evidentemente, híjole, en México. Sí, porque aquí opera el criterio de un juez, ¿no? Donde uno podría pensar, sí le vas a dar la pena máxima. Y ojo, hay que acreditarlo porque aquí es trabajo de fiscalía, meramente decir, la voy a pelear, pero la tengo que justificar. Porque no es nada más como por añadidura que el juez diga, sí, claro, porque es un tema relevante. A veces se piensa que como es un tema mediático o un tema relevante, por default el juez va a decir la pena máxima. No, hay que justificarlo, que yo creo que aquí hay mucho material para justificar. Es que se espera que sean las penas máximas, pero aún con las penas máximas, Fabi, ¿qué equivale a justicia? Porque no hay una cuantificación ni de sentencia ni de dinero para el daño que se generó. Un daño que fue en un efecto dominó, como bien referíamos, donde una cosa te lleva a la otra, y es cuántas personas están siendo afectadas. Entonces, tú me puedes decir, le vas a dar 200 años, sí, que bueno, pero eso no arregla nada. Tenemos que apelar por la prevención, Fabi, y la prevención es meramente políticas públicas, meramente estar supervisando que la autoridad haga su trabajo, que no tendría que ser así. Pero tienen que hacerlo, porque si no va a seguir pasando esto. De nada sirven leyes leyes que se vayan sumando, reglamentos que se vayan sumando y penas altas, si al final del día no existe una prevención y se evita que sigan pasando esto. Ahora, el legislador, yo creo que urge que homologue estos tipos penales, donde existe un tipo penal tal cual de violencia, maltrato post-mortem, y que las penas sean más elevadas, porque 2 meses, 6 años es nada. O sea, la mínima, 1 mes, la mínima más, haciendo cuentas que nosotros hacemos, pues no. O sea, incluso si solamente hubiese sido por el fuero común, alcanzan un proceso en libertad con una medida cautelar en libertad. Entonces, imagínate, seguirían operando, ¿no? Si no se hubiese hecho mediático. La ventaja ahorita es que se ha visibilizado, pero ¿cuántos más no hay operando así? ¿Cuántas funerarias no dicen, hoy se me ocurrió poner una funeraria como si fuera cualquier cosa, y están operando de esta manera crematorios? Entonces, pues ahí autoridades estatales, municipales, pónganse las pilas porque ahorita es pero yo creo que por ahí hay muchísimos más, Fabi. Por eso este caso, esta noticia es relevante para este espacio, para el sistema, porque es más que solamente una noticia escandalosa o morbosa. Es la oportunidad también de que el sistema de justicia pues muestre sus capacidades y sus fortalezas. Hoy que estamos en una época en la cual, además Chihuahua, otra vez, es un estado súper interesante desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia, porque es el primer lugar donde se empiezan a implementar los juicios orales, que son la manera que tenemos hoy de procesar todos estos delitos y obtener una justicia. Entonces, habría que poner en el centro de este asunto todo el tiempo a las víctimas y verlo como un asunto de derechos humanos que es más que cuerpos que estaban apilados en condiciones insalubres. Hay que ver en qué condiciones, y eso requiere investigaciones y requiere recursos del Estado y requiere también decomisos y aseguramiento de dinero que se utilice para las propias investigaciones. Y habrá que ver también esta capacidad y estas ganas de realmente hacer pedagogía. Yo creo que es mucho más preventivo para evitar que sucedan asuntos así, un juicio ejemplar, con una sentencia ejemplar que logre vincular a todas las personas y a todos los delitos, y no solamente estos que son los que se han mencionado, es que ocultaron y conservaron algunos cuerpitos, no. Estamos hablando de muchas familias que están involucradas, estamos hablando también de muchos derechos involucrados, no solamente es este derecho a la dignidad en su vertiente de extensión a las personas que pierden la vida y a sus familias, es también el derecho a la verdad. Y este derecho desde el punto de vista de la ley de víctimas es un derecho de las víctimas, pero también de la sociedad, que cuando ocurren este tipo de sucesos que pudieron haber sido evitados, tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó y cómo se va a responsabilizar a las personas
que participaron y que contribuyeron a que eso ocurriera y por tanto a que se encareciera el sistema de justicia, porque inevitablemente se requiere de toda esta infraestructura de los servicios periciales, de esa fiscalía y de las que puedan apoyar, y también de un número muy alto de personal de la fiscalía y luego de los jueces para que puedan resolver este caso. Y esto, yo creo que hay que insistir, se pudo haber evitado. Sí, yo creo que también es una señal de que se necesita invertir más en todo este sistema forense, Fabi. Tenemos excelentes forenses, como bien dices, en México. Hay de todo, creo que hay más los buenos que los malos, como buenos servidores públicos, como todo en general. Pero creo que poco se ha preocupado México en general, ya sea desde el ámbito federal o estatal o fuero común federal, de invertir más en sus servicios periciales, que tengas un super equipo de servicios periciales, porque si se ha logrado tanto con tan poco, ¿qué se puede hacer? Pues mucho más con mucho más recurso, más capital humano en ministerios públicos, porque esto va a seguir pasando. Aunque se tratara de evitar, pues siempre va a haber hechos delictivos de este tipo, pero tendrías ya todo un equipo forense que no está tan alejado de estas series que vemos como CSI, que en otros países los tienen y que nosotros no. Entonces, quizás a lo mejor en lugar de estar invirtiendo en bandas cada 16 de septiembre que te cobran millones, pues inviértele a un equipo forense, invierte a tus propios forenses, donde también les inyectes de más recurso económico, sueldos, prestaciones, y que obviamente pudiéramos ser los pioneros en muchas cosas, Fabi, incluso hasta a nivel internacional, ¿no? A mí me gustaría que se crearan estos precedentes legislativos y de justicia. Creo que los jueces ahorita que tienen estas carpetas de investigación en sus manos, pues tienen la oportunidad de crear muy buenos y extraordinarios precedentes que se puedan después llevar a Suprema Corte, que se puedan crear reformas y que bueno, favorezcan a la sociedad y a las víctimas directas e indirectas en este caso, Fabi. Necesariamente el reconocimiento de la dignidad de las personas fallecidas exige Así es. de prácticas específicas de respeto, porque la parte de las leyes, el endurecimiento, esa ya la tenemos. Incluso en Chihuahua, hace tiempo por otro motivo, revisé la penalidad establecida en el código para el tema del homicidio. Y es muy claro, por ejemplo, cuando uno ve específicamente la evolución de las penas para las personas que cometen homicidio, te das cuenta que el agravamiento que amerita la pena más severa, 70 años me parece para Chihuahua, es la que tiene que ver con el maltrato a cadáveres. O sea, en una escala en donde, partiendo de que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona, ahí entran muchos supuestos que dan lugar a responsabilidad. Y también hay atenuantes, ¿no? Que motivan una menor sanción. Por ejemplo, para quienes nos escuchan, pues no es lo mismo que una persona pierda la vida estando en medio de una riña, no es lo mismo la penalidad si es la persona que inició la riña o si es la persona que se defendió. Aún así, las personas, o sea, el legislador o el sistema parte de que pues estaban confrontándose, se querían hacer mutuamente daño y una perdió la vida. La sanción más bajita para alguien que priva de la vida a alguien, pues es la que se da, por ejemplo, en ese supuesto. Y de ahí, pues van incrementándose cuando hay dolos, alevosía, ventaja, si era tu padre, si era tu hijo, es mucho mayor la sanción si se trata de un feminicidio. Bueno, el supuesto que motiva más severidad en el tema de la pena es cuando además hay hurtamientos y maltrato a los cadáveres. Cuando hay muchas maneras de ultrajar un cadáver. Bueno, teniendo eso en cuenta, creo que también podrían las defensas legales que apoyen a las víctimas poner
como parte del esclarecimiento que se tiene que hacer, todos estos elementos que van más allá de una sola infracción Sí, de un solo administrativa o tipo de un penal, conducto porque penal. sí, claro, sí, por supuesto. Y obviamente, porque podría decir entonces, en dado caso la defensa, sí, pero eso es cuando ocurre un homicidio. Bueno, es un precedente, aquí no estamos hablando que ocurre un homicidio, pero sí existe una violencia hacia esta persona que ya no cuenta con vida, más hacia la familia, porque esta violencia se extiende, no es nada más aventar el cuerpo, como bien decíamos, sino todo lo que implica, todo lo que ya referimos. Entonces, pues mira, tiene un gran trabajo ahorita asesores jurídicos, privados, públicos, fiscalía indudablemente, que son los que tienen esta parte fuerte de la acusación, defender esa acusación, defender esos medios de prueba que se van a llevar a juicio para que el juez diga, sí, sí a todo lo que me estás diciendo, Fiscalía. Digo, me queda claro que afortunadamente en este caso no tiene una buena defensa, por lo menos hablando por estos dos primeros detenidos. Para mí es una defensa muy carente afortunadamente, de expertise jurídica. Entonces, pero bueno, supongo, quiero pensar que como ya referimos, se van a sumar más detenidos, más implicados, entonces, pues va a estar bastante interesante, Fabi. Esperemos que sí se haga justicia, es lo que se quiere y se pretende, y que no se diga, ay, es que las víctimas solo quieren solo quieren dinero o fama a través de la muerte de su familiar. No, a ver, insisto, tú no estás en ese supuesto. Si tú estuvieras ahí, tú quisieras esclarecer, tú quisieras justicia para ti y para tu propio familiar que no cremaron o que cremaron y no sé dónde quedaron sus cenizas, ¿no? Entonces seamos un poquito más empáticos hacia las víctimas. Totalmente. Yo, la referencia que traía al tema de la figura del homicidio, aunque sea distinta, es para entender como sociedad cuál es la carga que tiene jurídica el maltratar un cuerpo. O sea, aun y cuando la persona ya perdió la vida, tiene todavía derechos asociados con su existencia y vinculados también con sus familias. Entonces, esta otra mirada hace que este asunto adquiera una perspectiva totalmente distinta. Estamos hablando de eso, de un asunto de violaciones a derechos humanos que suma casi 400 cuerpos. Por tanto, muchas familias, muchas personas que están reviviendo sus procesos de duelo y que además tienen ahora una carga adicional económica, tanto para poder conocer si están en ese supuesto y además pues para poder procesar sus emociones, que eso no debería ser poca cosa. Y este caso te decía que inevitablemente me hizo acordar de este otro juicio muy famoso que ocurrió en Estados Unidos, en donde se acusó también al dueño de un crematorio, David Sconce. A él lo detienen en 1989 por prácticas denigrantes también, por maltrato a cadáveres, porque en ese crematorio se realizaban, en este caso, muchas cremaciones, pero también violando el trato que se tiene que tener a los cadáveres, y tiene similitud con el caso de Chihuahua porque al final las familias estaban impedidas de poder saber si lo que recibían eran las cenizas de sus familiares o de otras personas, porque en este caso, para poder hacer más redituable el negocio y obtener más recursos, decía, si un cuerpo tarda de 2 horas y media a 3 horas en reducirse a cenizas, pues eso hace que haya una limitante en cuanto al número de cuerpos que podemos trabajar. Entonces vamos a meter más cuerpos y empezó metiendo primero más de 2 y lo dijo sí se puede y luego, bueno, se dice que llegó a meter hasta 100 cuerpos en un horno para poder obtener una sola reducción, y esto pues tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de las familias, pero además respecto a lo que estamos hablando de la dignidad post-mortem y de cómo se tienen que tratar los cadáveres, pues había también conductas, por ejemplo, para fracturarlos,
había que romper huesos para que pudieran entrar en ese espacio. Y entonces está ese lado de un crematorio, ese precedente. Este juicio se llevó a cabo en Estados Unidos, obtuvo primero una sentencia no tan alta, salió, finalmente le dieron una condena de 25 años, pero en este caso en particular también había, y por eso yo decía, hay que estar muy atentos de todo lo que va saliendo con el caso Chihuahua, porque se pudo demostrar que había más conductas. O sea, si estas nos parecen graves, que lo son y escandalosas, maltrato a los cuerpos para poder eficientar en términos de producción el número de cuerpos que se reducen y poder vender más servicios de cremación y por tanto enriquecerte con eso. Si eso es escandaloso por sí mismo, pensemos que se logró demostrar que además había sustracción de órganos y venta. ¿Con qué fines? Bueno, eso ya es otra cosa, porque seguramente habrá quien diga, no es cierto, eso no es viable porque ese tipo de extracciones requieren de ciertas condiciones de manejo de temperatura para que puedan ser utilizados. Es que no necesariamente llevaron a trasplantes. Puede tener múltiples propósitos la sustracción y el tráfico de órganos, no necesariamente con motivo de un trasplante. Está eso por un lado, pero también en ese caso se logró documentar que hacía, por ejemplo, extracción de piezas dentales, las cuales luego les extraía las incrustaciones que tenían cuando eran de oro o de plata para poderlos vender y también comercializar con eso. Entonces, este asunto nos lleva también a pensar que podemos estar hablando de muchas más cosas y no solo de unos hornos que no funcionaban, y entonces eso motivó que se acumularan los cadáveres. Es que yo me pongo a pensar, Fabi, ahorita analizando todo lo que estás diciendo y que es de verdad brutal. ¿Qué mente tan fragmentada tiene que tener la gente que se dedica a hacer esas prácticas? ¿Qué tan patológico tienes que estar para reírte de un cuerpo, para maltratar, para jugar, para perpetrar, para violar un cadáver? O sea, me queda claro que la gente, pues, que hace esas prácticas no está bien, ¿no? Y que justo dices, pues no importa, al final lo que puedo obtener aquí de lucro no pasa nada, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión me comentan que de repente cuando llegan al lugar del hallazgo, el lugar de los hechos, tienden también a retirarles las pertenencias de valor a las víctimas. Ejemplo, en un atropellamiento que está expuesto en la calle, entonces llegan y lo que hacen es quitarles sus pertenencias, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿hasta dónde somos capaces como seres humanos de hacer este tipo de prácticas? Pero pues me queda claro que, insisto, de la cabecita no están bien, ¿no? Alguien que aplauda esto, alguien que defienda esto, alguien que se burle de la muerte de esta manera. Híjole, pues como bien dice unos criminólogos que tanto seguimos y que yo aprecio en particular, pues tanto psicópata integrado, Fabi, por ahí, ¿no? Que se disfraza de tengo una funeraria, tengo un crematorio y bueno, tantas cosas. Yo diría, dime cómo tratas a la muerte y te diré quién eres, ¿no? No solamente cómo tratas a otro ser vivo, dime cómo el respeto que le tienes a la muerte y te diré quién eres. Yo creo que diría eso y pues, es que de verdad es indignante y cosas que ni se saben, ¿no, Fabi? Que van a seguir saliendo seguramente, que por ahí circulan, pero insisto, como es de naturaleza oculta, pues esto es lo que se pudo percibir, porque era inevitable que no se percibieran tantos cuerpos, pero los presentes, cuánto tiempo pasó, la autoridad omisa, o sea, tanta gente involucrada que si a mí no me importa, a mí me vale, mientras me sigan dando mi mordida para que yo te siga dando la licencia, mientras no pase nada, mientras no se creen precedentes realmente fuertes de reclusión y de sentencias y de todo esto, pues va a seguir pasando. Y esto también está conectado inevitablemente con el tema de la crisis de identificación de personas que hay en el país, y habría que prestarle también mucha más atención a todas las
estrategias de administración y procuración de justicia, porque sin recursos no es posible encontrar la verdad de los hechos. Sí, no. Sabemos que no es falta de talento. Creo que específicamente el caso de Chihuahua, pues es eso también. Como en todos los casos que aquí tratamos, creo que es importante decir que no podemos generalizar, ninguna generalización. Creo que ningún campo de la vida es válida, decir, ni todos son así para bien ni para mal, ¿no? Pero en este caso Chihuahua sí es un referente en muchos temas. Yo al menos los llevo siguiendo a su área de servicios periciales desde hace muchos años. Hay un caso que cuando suelo dar clases relacionadas con estos temas refiero, que se le conoce como el asunto de la cáscara de cacahuate, y que involucra a esta área de servicios periciales, pero también a esta convivencia respetuosa con el derecho a la verdad, pero también con el derecho a la memoria, que es un derecho que a veces se nos olvida relacionado con la pérdida de la vida. Y es toda esta intervención que tienen que hacer en los lugares en donde ocurren sucesos que involucran posiblemente la comisión de delitos, y todo este despliegue de capacidades que inevitablemente requiere capacidades profesionales, intelectuales, de especialidades, pero también de recursos, también de elementos para poder hacer su trabajo, y también de condiciones para que presten este trabajo en condiciones humanas, porque lo que encontramos cuando revisamos testimonios de ese tipo de personas que tienen además muchas veces jornadas de trabajo sumamente pesadas. Yo escuchaba al fiscal en estos días, al fiscal o alguien de la, no sé si al titular o alguien de la fiscalía, decir que parte de la administración del trabajo que tienen que hacer con estos casi 400 cuerpos tiene que tomar en cuenta el calor, las temperaturas que hay en ese estado. Decían que que la temperatura en esta época del año suele ser de 40 grados, pero que en estos días han tenido temperaturas de hasta 47 grados, lo cual dificulta el trabajo. Y eso no tiene que ver con la capacidad de los refrigeradores, tiene que ver con la capacidad de las personas, y con que creo que no es difícil imaginar que los servicios forenses o las fiscalías pues no están preparadas para trabajar con este número de cuerpos, y menos por una situación por la que estamos hablando, que a mí por eso sí me importa mucho señalar que esto pudo haber sido evitado. No es lo mismo, por ejemplo, un desastre provocado por una inundación, un terremoto, un desborde de un río, que de repente genera víctimas mortales y que requiere pues de manera inesperada la intervención de todos estos equipos. No, aquí si alguien hubiera hecho su trabajo, el trabajo de verificación de que se cumplen con todos los lineamientos, requisitos, normas que se establecen para regular la prestación de los servicios en estas industrias, esto no tendría que haber ocurrido. Entonces, también este otro pues evento lo que nos lleva es a sumar un motivo más de preocupación que tiene, y esto no lo vamos a saber ahorita, pero yo he leído algunos estudios que hablan también de cómo nos hemos ido transformando como sociedad, y eso quizá rebasa el alcance de esta reflexión que podamos tener nosotras desde el ámbito legal, pero que inevitablemente ahí está. Es decir, esta convivencia que tenemos con los cadáveres, todos los días hay noticias. Nuevas fosas clandestinas, campos de exterminio es el término que desde hace algunos años se utiliza. Claro que se rechaza por las autoridades, ¿no? Se dice que es una exageración, pero ese es un término que está construido a partir de hallazgos igual de escalofriantes como este del crematorio de Ciudad Juárez. Cocinas para desaparecer, para exterminar personas, para no dejar resto alguno. Y esto es muy doloroso y se conecta con Chihuahua porque también, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa y los basureros y la incineración de cuerpos, pasan y pasan los años y lo que dicen
por los expertos es que no hay posibilidad de analizar cenizas, ¿no? Entonces, esto pues va acompañado. Sí, está todo este trabajo a cargo de los servicios periciales. Buena noticia para nosotros saber que ahí tienen a profesionales del mayor, quizá nivel profesional que se pueda tener, pero las capacidades de estas áreas pues tienen limitaciones. Suelen trabajar en condiciones muy complicadas, bajo precarias, una presión además social muy alta. No son tristemente los únicos cuerpos con los que tendrán que trabajar por los siguientes semanas, meses tal vez. Pero está este otro lado, que a mí ese me causa demasiada tristeza, el de las personas que tienen y que salen porque es el único espacio que encuentran para poder tratar de ser vistas, porque en la fiscalía también pues hay un límite para atenderte, lo mencionamos, cerca de 1,500 personas que han ido con cenizas y que dicen, ¿y qué hago con esto? Que alguien me diga siquiera si son humanos. Yo veía videos de personas, por ejemplo, de este otro crematorio que hay en Chihuahua, en donde el señor, pues tratando de dar algún tipo de tranquilidad, hace un análisis de las bolsas y le dice, mire, es que si usted voltea la bolsa y se ve esto en el fondo y además está muy granulada las cenizas, eso quiere decir que son huesos, porque los huesos no se llegan a desintegrar tanto, y si además, y si el color, y si había enfermedades, y en ese análisis tan pues simple, no se preocupe, estas sí son restos humanos. Y eso puede darle a lo mejor tranquilidad a algunas personas, pero si yo me pongo en esos zapatos diría, sin ningún tipo de contraste científico, a partir de la experiencia y de la observación que tienen las personas que trabajan con cenizas de huesos, porque pues eso es lo único que se reduce a cenizas, toda la grasa y toda la demás información genética, la piel, el cabello, pues eso se pierde, eso no. Entonces, lo único que hay es información relacionada pues con huesos y que está pues con ciertas características que quienes trabajan en eso dicen, pues sí puede ser, pero sin ningún grado de fiabilidad científica, ¿no? Y entonces dices, bueno, ok, y te dicen, pues sí parece que sean de humano, y luego la intranquilidad que te da el saber de qué humano, sabiendo que las funerarias pues metieron en cajas como quisieron y no se aseguraron de tener o de cumplir con un protocolo que sí existe. Y si no existe, ese es otro problema. Tendría que existir un protocolo de manejo también de cenizas para los intercambios, para yo te doy crematorio, un cuerpo con documentación y tú me tienes que dar unas cenizas también de manera que sea perfectamente identificable a quién corresponden. Y en esa parte, ese dolor yo no sé cómo se va a poder resolver y darle tranquilidad a las personas. ¿Quién va a procesar todo este trabajo para saber si era harina, arena de gato? Yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano, o de las cosas más fuertes que puede vivir, es la incertidumbre, Fabi. El no saber qué va a pasar, lo vemos con las mamis buscadoras, con estas héroes sin capa que yo les nombro, porque hacen un trabajo que no tendrían que hacer, neutralizando un dolor que yo no me imagino, el dolor que ellas pasan por justo la incertidumbre de no saber qué pasa con su hija, con su hijo, con su familiar desaparecido. Entonces, esto detona más bien incertidumbre, y eso a nivel psicológico está comprobado que te mata en vida. Entonces, como bien dices, ¿cómo vas a reparar esa emoción, esa parte cuarteada que se generó a través de una omisión gravísima? Entonces, esa incertidumbre, pues evidentemente los está matando en vida ahorita, porque
era algo que ellos no veían venir. O ellas ya habían quizás hasta concluido su proceso de duelo en terapia y ahorita no, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que ni siquiera la hornita a la que tú le rezabas, a la que tú le hablabas, sea cual sea tu creencia, tu culto, resulta que no es tu familiar. Entonces, ¿dónde está? Ese sentimiento de no saber mata en vida. Y eso no lo reparas ni con dinero, ni con sentencias altas, ni con absolutamente nada. Será un proceso que se tendrá que llevar a lo mejor hasta de por vida, Fabi, de muchos años, o no sabemos porque, bueno, cada ser humano es distinto, pero de que se generó el daño ahí está. Entonces... Sí. Y que por eso no es un asunto nada más de cenizas, de Exacto. ya no está la persona, no, son familias. Son familias. Que están pasando por procesos de un doble duelo quizás. Así es. Y de mucha incertidumbre, y también yo escuchaba a algunos de mucho coraje. Claro. Y pues con toda la razón. Claro, obvio que hay enojo, obvio que hay frustración, es obvio. O sea, es que me preocuparía si no. O sea, y sí me preocuparía, pero es obvio. Sí, insisto, a nosotros que vimos la noticia, nos indignó, imagínate, ellos que lo están viviendo ahorita a flor de piel, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy difícil, Fabi. Tiene mucho trabajo la Fiscalía por hacer, mucho trabajo. Fácil no la tiene. Servicios periciales, pues mis respetos ahorita, porque seguramente están desayunando, comiendo, cenando y están durmiendo ahí en servicios periciales. El trabajo no para, más esto, y pues bueno, la gente que igual se está solidarizando, pues qué padre, funerarias, abogados, psicólogos, tanatólogos, pues echen mano al apoyo ahorita a estas víctimas, pensando que pudiéramos ser cualquiera de nosotros, Fabi, nadie estamos exentos de estar en una situación así. Totalmente, y desde el punto de vista del sistema de justicia y de los temas que en este espacio abordamos, pues nos parece que esta noticia nos da la oportunidad de prestarle atención a lo que pasa en las fiscalías, en sus servicios periciales y en este otro ámbito que involucra a empresas que tienen que trabajar de la mano con autoridades del ámbito sanitario para ver en qué condiciones se sucede esto y qué es aquello a lo que pueden aspirar las familias. Es mucho dinero el que está por medio, no podemos olvidar que era un negocio que tenía que ser supervisado por las autoridades. Creo que lo que hemos contado aquí pues permite darnos una idea de que no tendría que ser un juicio rápido. Así es. La investigación de la familia, de la fiscalía es una parte muy importante, sin duda, porque tiene que trabajar con una parte de lo que tiene que ser analizado, pero pues está esta otra parte de evidencia que genera mucha incertidumbre y mucha pues impaciencia por parte de las familias para saber qué es lo que tienen. Y por otro lado, pues lo que alcanzamos a ver en este momento, 10 días después o casi 2 semanas después de que se dio a conocer esta noticia, es que hay apenas los primeros señalados. Hay 2 personas detenidas, hay 2 cateos, pero hace falta mucha más información. También hace falta saber qué va a pasar con sus cuentas bancarias. Ojalá este asunto sirva también para poner orden y para que se entienda que no estamos hablando de cosas o de objetos. No es cadáveres, son personas que perdieron la vida, que están todavía pues vinculadas de manera emocional y legal, ¿no? Con nosotros como sociedad. Entonces pues hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver, yo creo que dejaría como reflexión, Fabi, para que nos preguntáramos todos, ¿qué relación tenemos con la muerte? ¿Cómo nos llevamos con la muerte? ¿No? Y con base en eso reflexionar y decir, ¿la respeto o no la respeto? ¿La perpetro? ¿Me burlo? ¿No? Yo lo dejaría así como reflexión, Fabi. Con la muerte yo agregaría con los cadáveres. Así es. Muchas gracias por haber aceptado venir a platicar de este tema. Pues no son los temas a lo mejor de los que nos gustaría hablar, pero sí son temas de los que consideramos que es necesario hablar. Así es, Fabi. Muchas gracias por la invitación. Si alguien te quiere seguir, ¿en dónde te encuentra? Puede ser en mi correo electrónico, herenda2011@gmail.com, o en TikTok aparezco como Lic Eren Estrada. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Los invitamos a 2 cosas. A que se suscriban si no lo han hecho y a que lo compartan con personas que crean que les puede ser de utilidad esta información. Nos vemos en un siguiente episodio.